El humanismo del siglo XV habría dado una línea para el tratamiento de los problemas religiosos. Su optimismo en la concepción del sujeto humano natural, su voluntad de concordia con la cultura clásica, su concepción eminentemente ética de la religión, su perspectiva racionalista y crítica, contenían una concepción de la reforma capaz de seducir a las élites intelectuales. El hombre europeo de finales del siglo XV y principios del XVI no era un hombre sin fe, muy por el contrario, su fe era profunda y estaba plenamente inserto en el universo de representaciones del cristianismo tradicional, al vivir muy preocupado, incluso obsesionado, por el pecado, por la presencia o el próximo advenimiento del anticristo, por el castigo divino y por el trance de la muerte y las postrimerías que habrían de enfrentarle ante Dios juez. Era una época de escepticismo, de relativismo, de desorientación originada por las nuevas teorías astronómicas de Copérnico y Kepler, donde el hombre ya no era el centro del universo. Nunca, como en el siglo XVI, había estado el hombre tan embriagado por el poder de la palabra escrita. Con la invención de la imprenta, no solo se propagó el pensamiento cristiano, sino también las ideas paganas y seculares, las cuales llegaron cada vez más a una población que iba aprendiendo a leer y escribir. A finales del siglo XV, el arte nórdico empezaba a despertar como consecuencia del despertar general que siguió a la Edad Media. Los artistas septentrionales buscaban en Italia las técnicas de la proporción, perspectiva, color, luz y sombras, pero la imaginación septentrional era diferente de la meridional. Tenía mayor aptitud para los detalles que para las generalidades. Esa habilidad hizo que los nórdicos fueran los primeros en la mercancía, en la exploración de las minas, en hacer relojes y en la explotación de la imprenta. Les había hecho analizar las doctrinas de la fe, atenerse al texto literal de la Biblia y desconocer a una iglesia que no ponía atención en las disparidades entre ideales y la realidad. Esa misma habilidad dio su sello al arte de los europeos nórdicos. Una vez que aprendieron en Italia las técnicas de la perspectiva y la iluminación, les hizo desear retratar la naturaleza en vez de idealizarla. Se pusieron a representar con sus escrupulosidad características los pelos de las pieles, la suavidad del terciopelo, los visos de la seda, la delicadeza del encaje, el brillo del oro, los destellos de las gemas, todo, hasta manchas y arrugas de la cara que en otros tiempos se habían reproducido para indicar villanía o algo grotesco. Mientras los artistas italianos del siglo XVI buscaban representar por el arte la sublimidad que el ser humano es capaz de alcanzar, los nórdicos, que creían que el hombre es por esencia pecador, querían demostrar cómo la naturaleza se había apartado de la intención divina, aceptando la fidelidad como signo de carácter y de individualidad. La belleza se relativiza, se pasa de la belleza única renacentista basada en la ciencia, las múltiples bellezas del manierismo, derivadas de la naturaleza. Para los manieristas, la belleza clásica era vacía, sin alma, contraponiendo una belleza espiritual onírica, subjetiva, no reglamentada, resumida en la fórmula no sé qué de Petrarca. Tanto en lo formal como una complicación laberíntica, las líneas serpentinata, anamorfosis, exageración de los movimientos, los escorzos, las texturas, los almohadillados, alteración del orden en los elementos arquitectónicos, como en lo conceptual, forzando el decorum y el equilibrio alto renacentista, una violación de la figura. La asimilación de técnicas meridionales en el arte septentrional se encuentran por primera vez en Alberto Durero, que representa el espíritu de investigación y examen que fue característico del siglo XVI, aunque siguió dibujando temas piadosos en un fondo escenográfico de la campiña alemana. Apareció en el arte un nuevo componente de imaginación, reflejando tanto lo fantástico como lo grotesco, como se puede percibir en la obra de Bruegel o Arcimboldo. Sin embargo, en menos de un decenio, el arte empezaría a tomar un mal rumbo. Al avanzar el movimiento reformista entre los nórdicos, las artes plásticas en general se hicieron sospechosas, por lo que el arte religioso fue menguando, no así la literatura. El manierismo es un arte intelectualizado y elitista, que por una curiosa paradoja, si Alemania iba a la cabeza de Europa en impresión, no lo era en escritores, por lo que la mayor aportación a las letras del siglo XVI corrió a cargo de Francia, España, Italia e Inglaterra. A consecuencia de ello, se produjo una revolución en la literatura y el humanista, filósofo,
filólogo y teólogo neerlandés que reflejó con más vivacidad intelectual fue Erasmo de Rotterdam, con su obra Elogio a la locura, una visión ingeniosa de lo absurdo de la conducta humana, desde diversos géneros que fueron propios de la literatura de ese siglo: teología y crítica social, poesía, traducción y sátira. En Francia, la culminación de esta tendencia fueron las vigorosas obras del escritor, médico y humanista François Rabelais, con su obra Gargantúa y Pantagruel, un cuento donde Gargantúa es un filósofo que reina sobre un estado que tomó de la República de Platón y que ilustra el enfrentamiento de la erudición escolástica y los hábitos y costumbres medievales. En contraste con la obra de Rabelais están las del filósofo, escritor, humanista y moralista Michel de Montaigne, quien meditó sobre el significado de la vida e inventó el género literario ensayo, escribiendo en estilo contemplativo e incluso melancólico. Viendo con desconfianza las certezas religiosas de la época, relativizó la verdad, que resultaba inalcanzable. En Inglaterra, los desalientos del pensador, teólogo, político, humanista y escritor Thomas More por los trastornos de su tiempo y sus efectos en el Estado y en la Iglesia quedaron plasmados en su obra Utopía, donde describe a los habitantes del Nuevo Mundo viviendo en un estado primitivo de virtud natural, la misma virtud que había sido corrompida en la civilización europea. La forma del Estado utópico las tomó More de la República y de los diálogos de Platón, y en cuanto al ambiente, de la correspondencia publicada por Américo Vespucio, cuya relación de sus viajes se hizo popular y excitó el interés de los europeos por el hemisferio occidental. En Italia, Giorgio Vasari fue un pintor, escritor y arquitecto. Su obra principal fue el Palacio de los Uffizi en Florencia. Plasmó un edificio de un clasicismo simétrico y muy elegante. A él se le deben también algunos de los frescos decorativos del Palazzo Vecchio en Florencia, como Cronos castrando a su padre Uranus. En su obra, vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, desde Cimabue hasta nuestros tiempos, inauguró la era de la historia del arte como historiografía, poniendo especial énfasis en la progresión y en el desarrollo del arte. Uno de los principales innovadores en el campo de la estética fue Girolamo Cardano, escritor, filósofo y médico, además de un matemático italiano del Renacimiento, astrólogo y un estudioso del azar, autor de Sublimitate Rerum, que entre otros temas trató el arte y la belleza, elaborando una teoría que relacionaba lo bello con el conocimiento. Al ser humano le resulta bello aquello que conoce, aquello que percibe con la vista y el oído, y que capta con la mente. Para Cardano, las cosas sencillas son más bellas, ya que son más fáciles de percibir. Las cosas complejas, al ser de más difícil captación, pueden llegar a desagradar. Sin embargo, cuando las cosas difíciles de captar por los sentidos o la razón, que él denominaba subtilitas, son aprendidas por el ser humano, pueden proporcionar un placer incluso mayor que las cosas sencillas. Y así como la belleza es mayor, cuanto más perceptible, la sutilidad también incrementa, tanto es más difícil de captar. Lo sutil se relaciona con la rareza, la dificultad, lo oculto, complejo, prohibido e inasequible, que serán las bases del arte manierista. Por su parte, el astrónomo, filósofo, matemático y poeta italiano Giordano Bruno, cuyas teorías cosmológicas superaron el modelo copernicano, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella, que el universo había de contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes, prefiguró en sus teorías algunas de las ideas modernas sobre arte y belleza. La creación es infinita, no hay centro ni límites, ni Dios ni el hombre. Todo es movimiento, dinamismo. Para Bruno, hay tantos artes como artistas, surgiendo la idea de originalidad del artista. El arte no tiene normas. No se aprende, sino que viene de la inspiración. Recogiendo el antiguo concepto de belleza como proporción de las partes, opinaba que lo bello no proviene de Dios, pues este es unicidad. En cambio, encontró la belleza en la naturaleza y en las obras humanas, especialmente el arte, la función del cual es multiplicar la belleza. Afirmó que la belleza eleva los sentimientos del hombre, convirtiéndolo en poeta y héroe. Ella no es única, sino múltiple, que es indefinida e imprescriptible,
y que es relativa. No hay una belleza absoluta, pues depende del estado de ánimo, y que puede suscitar diversos sentimientos desde la atracción y la complacencia hasta el amor. Nada es más absolutamente bello, sino todo es bello en relación con alguna cosa. Además de estos razonamientos, sus afirmaciones teológicas también fueron otra de las causas de su condena, que lo llevaron a ser ejecutado en la hoguera por las autoridades civiles de Roma, después de que la Inquisición romana lo declarara culpable de herejía. La Reforma protestante durante el siglo XVI dio lugar a una nueva tradición artística que se adhería a los temas protestantes y divergía de una manera drástica de la tradición del sur de Europa y el arte humanista producido durante el Renacimiento. El arte religioso protestante abrazó los valores del protestantismo y ayudaron a su proliferación, aunque disminuyó en gran medida la cantidad de arte religioso producido en los países protestantes. Centrada en la relación individual entre el fiel y lo divino, la teología protestante enfatizó la relación personal del individuo con Dios, reflejándose en el número de personas comunes y escenas de la vida cotidiana que se representaron en el arte. El protestantismo predicaba que, dado que Dios creó al hombre a su imagen, la humanidad es perfección. Por ello buscó representar a figuras o escenas religiosas siguiendo la teología protestante. Representación de personas e historias que enfatizaran la salvación mediante la gracia divina y no gracias a obras personales. La Reforma protestante dio lugar a una ola de iconoclasia, mostrando hostilidad hacia las imágenes religiosas y su destrucción, al considerar las expresiones de idolatría, especialmente escultura y grandes pinturas. Eliminaron de manera activa imágenes de las iglesias controladas por sus seguidores y tildaron de idolatría a la gran mayoría de las imágenes religiosas, aún las cruces simples. Lutero, en Alemania, inicialmente hostil, finalmente permite e inclusive promueve la muestra de un rango limitado de imágenes religiosas en las iglesias, siempre y cuando se le recordara a los feligreses que las imágenes eran representaciones simbólicas de lo divino y no sagradas en sí mismas, que de hecho es también la postura de los católicos. Durante algunos años, obras para altares luteranos, tales como la Última Cena de Cranach el Joven, fueron producidas en Alemania para reemplazar a las católicas, a menudo conteniendo retratos de los líderes de la Reforma como apóstoles u otros protagonistas, como manteniendo la representación tradicional de Jesús. En relación con el mundo germánico que brota de la Reforma protestante, el moralismo y el racionalismo continúan siendo componentes esenciales de la concepción de la música, al madurar por primera vez en él una tentativa de forjar una concepción de la música como lenguaje autónomo. El valor ético, religioso y edificante de la música se hace nacer del sonido, del placer producido por la melodía, la cual ennoblece de por sí, por su valor musical, el espíritu humano. Dentro del mundo luterano, la música se concibe como valor autónomo, en el sentido de que la elevación del alma viene producida por la música en tanto que música. Asimismo, el placer conexo de la fruición musical deja de concebirse como un mal soportable o como un incidente irrelevante, pasando a considerarse un don divino. La música con Lutero adquiere un poder redentor y tranquilizador con respecto al mal. Su propia obra, en cuanto músico, refleja fielmente su modo de concebir la música. Lutero atribuyó una importancia a la educación generalizada en todas las escuelas, proyectando una concepción de la música no como materia reservada a especialistas, sino como instrumento de elevación para todos, puesto que el arte y la música por excelencia eleva y educa el espíritu.